Muy buenos días. Usualmente nosotros siempre nos gusta reflexionar en las alegrías, en las dichas. Siempre preferimos escuchar alguna historia que nos llene de inspiración. Casi rehusamos escuchar dolores o tragedias. Y más cuando estos, de una u otra forma, nosotros somos los protagonistas. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura casi siempre nos enfocamos en las victorias y en los éxitos de los profetas, ¿verdad? Cómo ellos alcanzaron la bendición de Dios, cómo ellos alcanzaron la promesa, cómo ellos lograron ser fieles en cada momento de su vida. Pensar, por ejemplo, en Jeremías, en Job, en Moisés, en Abraham, pero también podemos nosotros pensar en todo lo que sufrió Jeremías, en todo lo que sufrió Job, no se diga Moisés, todo lo que tuvo que pasar Abraham en su travesía hasta poder ver el inicio de lo que era la promesa de Dios cumplida en su vida. Ahora imagina por un momento todo lo que ellos tuvieron que sufrir para poder alcanzar la victoria. Ahora imagina por un momento lo que la Virgen María tuvo que sufrir para poder contemplar a su Hijo resucitado, para poder ser fiel a la encomienda que se le estaba dando. Pues si Moisés tuvo que pasar por mucho, si Abraham tuvo que pasar por mucho, ahora imagínate la docilidad y los sufrimientos que María tuvo que aceptar al decir sí. El día de hoy celebramos Nuestra Señora de los Dolores. Y antes de que le vayas a querer cambiar de canal o parar el video, te invito a que te detengas un momento y a que pienses en esto. Somos muy buenos quizás para reflexionar en los dolores y sufrimientos de Job, pero ¿qué tal los de María? Y alguien pudiera decirme, bueno, pero es que los sufrimientos de Job sí están escritos claramente en la Sagrada Escritura. Bueno, ¿y que los de María no? ¿No le fue a María anunciado, profetizado que incluso una espada le iba a atravesar su corazón? ¿Qué clase de sentimientos crees que haya tenido María al encontrarse a su hijo en el camino al Gólgota? ¿Qué clase de sentimientos crees que haya tenido María o con qué dolor pudiéramos comparar el ver a su hijo clavado en la cruz? Y tú pudieras decir, pero es el Hijo de Dios. Pues precisamente el hijo que le encomendaron a ella, de su propia carne, porque fue engendrado en ella. Hoy que celebramos Nuestra Señora de los Dolores, quiero que más que solamente enfocarnos en una imagen, tratemos de ver cómo logró ella permanecer de pie ante la cruz. Cómo ella logró poder estar fiel en los momentos de sufrimiento. Sí, reflexionamos mucho como Jeremías, como Job, como Moisés, como Abraham, pero ¿y María? Si los dolores de María debieron de haber sido mucho más grandes que cualquier otro sufrimiento de los profetas, pues de una u otra forma el corazón de ella estaba puesto en esa criatura, en ese niño, en ese su hijo, que también es hijo de Dios. Escuchemos el Evangelio, y aunque el Evangelio del día de hoy nos da dos opciones, una de San Juan y otra de Lucas, yo tomo la de San Juan, pero también valdría la pena reflexionar un poco en la de San Lucas. Aquella profecía que le fue dada a María de que ese niño, o de que una espada más bien, le iba a atravesar su alma. Dice así el Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre junto a ella y al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí está tu madre». Desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Y aunque ya en otros momentos he reflexionado esas palabras que Jesús le dice primero a María, «Ahí está tu hijo», y luego le dice al discípulo amado, nosotros pensamos, «Juan, ahí está tu madre». Y sabemos que no es algo pudiéramos decir solamente en ese momento de cuestión legalista, porque ahí también estaba presente la mamá de Juan, del discípulo amado. Entonces, lo que Jesús está entregándole a Juan
en realidad se lo está entregando a toda la humanidad, a todos los discípulos representados en ese discípulo fiel. Y a María, al entregarle o al decirle, ahí está tu hijo, es porque de una u otra forma Jesús está abrazando toda la humanidad. Y si efectivamente todos nos tenemos que asociar a Jesús como nuestro hermano y lo tenemos que recibir y tenemos que recibir su sangre como nuestra sangre, pues de una u otra manera hay que saber que es la sangre también de María. Pero sin idealizarla, porque algo tenemos que tener muy claro: María no es Dios. Jesús es Dios, María no. Por eso decimos que María es la madre de Dios. Desde los primeros cristianos ya la llamaban la Theotokos, es decir, la madre de Dios. María no es Dios, pero lo engendrado en ella es Jesús y Él es Dios. María es la única que le puede decir a su hijo, criatura y creador mío, porque es el Verbo quien la creó a ella y es ese Verbo el que se engendró en ella. Pero hablemos de los dolores de María por un momento. Hay muchas tradiciones, incluso hay un rosario de los 7 dolores de María. Y es ahí donde pudiéramos nosotros meditar un poco en cada dolor y ver cómo María logró permanecer de pie y llevar a cabo la misión que le fue concedida. El primer dolor, claro, pudiéramos decir muchísimos, pero el primero bien claro es precisamente en esa profecía que le dice, una espada va a atravesar tu alma, ¿verdad? Y habla de un dolor, ¿verdad? En ese momento la profecía de Simeón está hablando de que sí, María, se te ha encomendado una gran tarea, ser la madre del Salvador, pero ¿te das cuenta de lo que eso va a significar para ti? Y es que efectivamente, cuando a nosotros se nos encomienda una gran tarea, hay grandes dolores, grandes sufrimientos. Si mi trabajo es subir una montaña, mientras más alta sea la montaña, más trabajo voy a tener yo que padecer. El sufrimiento de María, por eso algunos lo han llamado la corredentora, porque sufre con Jesús. No porque ella nos dé la salvación, hay que tener cuidado, porque muchas veces nosotros transgiversamos o doblamos las palabras y eso crea mucha confusión. No, María nos salva, pero es a través de ella que la salvación nos llega. Y de una u otra manera pudiéramos decir que es a través de los dolores de María que Jesús también llega a nosotros. Si los dolores de Abraham lo hicieron permanecer fiel y la promesa llega hasta nuestros días, ahora imagínate la fidelidad de María y los dolores que ella tuvo desde ese momento. Ahora, toda la vida de María ha sido un peregrinar. En ese momento, cuando recibe esa profecía, dice el texto que ella conservaba todas esas cosas en su corazón. Y eso es muy importante para nosotros, aprender a conservar en nuestro corazón la palabra de Dios. Porque muchas veces, cuando estamos muy emocionados, cuando estamos muy contentos y que se nos dice, hey, si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba, nosotros decimos, sí, pero se nos olvida que se nos advirtió. Y cuando viene la prueba, nosotros escapamos, huimos o no perseveramos. María nos enseña que ella no fue ninguna ilusa. Ella guardaba en su corazón todo el mensaje completo, que también iba a tener que pasar mucho dolor. Por eso cuando llega el dolor, ella logra estar de pie porque ella recordaba en su corazón que le fue anunciado, tal como le fue anunciado. El segundo dolor es la huida a Egipto. Y en eso nosotros podemos aprender que efectivamente huir a un país extranjero no es ninguna delicia. El escapar porque sabes que te quieren matar no es ninguna buena aventura. El saber que están incluso queriendo matar a tu propio hijo, eso es suficiente para que no puedas dormir en paz. El ir a Egipto, ahí habla también de todo un dolor, de una angustia, pero también habla de toda una providencia, de que fue precisamente la palabra de Dios a través de un ángel a José que le fue advertido eso. Y a pesar de que estaban en un dolor, ella sabía que cumpliendo la palabra de Dios evitaban un dolor mayor, que mataran a su hijo. Volvemos a encontrar la palabra de Dios en la presencia de María. El tercer dolor es cuando el niño se pierde en el templo.
Indudablemente, imagínate la angustia que deben de haber pasado. En otro momento ya hablé lo que significaba o cómo pudo eso suceder por las caravanas donde se separaban hombres y mujeres para poder hacer esos viajes largos y los niños podían moverse de un lado a otro y pues efectivamente entre uno y otro pensando que estaba con uno o con el otro, el niño se quedó en el templo. Cuando van y lo encuentran, las palabras de Jesús, María vuelve a guardarlas en su corazón. Entonces, encontramos a una mujer que está escuchando, que es dócil a la palabra de Dios, que en los momentos de sufrimiento ella no acude a la queja, a la crítica, estalla en cólera o qué sé yo, qué otros remedios. Ella acude a la palabra de Dios que guarda en su corazón, no que guarda en un librero, sino que la guarda en su corazón. ¿En dónde guardas tú la palabra de Dios? El cuarto dolor de María, que el Evangelio nos relata cuando se encuentra con Jesús camino al Gólgota. Y ahí, de una u otra forma, nosotros pudiéramos ya imaginar lo que estaría pasando en el corazón de María. Llegó el momento, ese era el momento, pero sigue siendo todo lo que ella ya había podido ver y vislumbrar. En ese momento el dolor es más grande, pero también el amor debió de haber sido muy grande. El amor de ver la palabra de Dios que iba creciendo en ella, desde que se le anuncia por el ángel, desde que empieza a escuchar la profecía de Simeón, el viaje a Egipto, es totalmente un abandonarse a la providencia de Dios, un abandonarse a Dios. El encontrar a su hijo cargando en la cruz y verlo. Y yo creo que ahí es lo impresionante, el ver cómo él iba cargando la cruz. Sí, con mucho dolor, pero quizás lo que muchos no vieron y que María y Jesús sí podían comunicarse entre ellos como una madre se comunica con su hijo, es que Jesús cargando la cruz, lo que estaba cargando era un estandarte de victoria. Un dolor para María el ver el exterior, pero también debió de haber sido una esperanza el ver la palabra, el verbo de Dios que estaba haciendo nuevas todas las cosas. Otro dolor es indudablemente cuando Jesús muere en la cruz. Y ahí sí debió de haber sido un momento de profundo silencio. Porque aunque Jesús lo debió de haber anunciado muchas veces, que Él iba a resucitar, el verlo ahí en la cruz debió de haber sido sencillamente silencio. Silencio. Por eso nosotros en la Semana Santa, el Sábado Santo, en el Vía Matris, lo que más se escucha es silencio. En un momento de dolor, cuando no entendemos nada, no digas nada, no trates de razonar. Si no logras sacar de la palabra de Dios, si la palabra de Dios no dice nada y hay silencio en ese momento, permanece así, en silencio. Porque es mucho más valioso el silencio que a que tú llenes ese espacio con tus palabras, con tus pensamientos, con tus ideas, que lo único que vamos a hacer es destruir el plan de Dios. Otro dolor cuando María recibe el cuerpo de Jesús. Y aquí no se dice nada, simplemente se siente, se recibe. Ese pequeño niño que ella arrullaba, ahora lo tiene ahí, dormido, de un sueño que nadie se imaginaba qué estaría pasando en ese momento, en el alma, en el espíritu, en el corazón de Jesús. Depositarlo en la tierra, en el sepulcro, es otro dolor, el séptimo dolor de María que nosotros pudiéramos pensar. El sencillamente dar un paso de fe y abandonarse absolutamente. El dejar todo en las manos de Dios, todo. Porque ya ahí ni siquiera ella lo iba a poder ver hasta el momento de la resurrección. ¿Qué podemos aprender nosotros de María? ¿Qué podemos nosotros aprender de esa mujer que es nuestra madre? Nosotros podemos ver que María sufrió mucho al ser la mamá de Jesús, indudablemente, como cualquier madre sufre por su hijo. Pero esos dolores que le fueron anunciados a María y que van por parte de aceptar el plan de Dios, pudiéramos decir que incluso se han prolongado. Porque María no solamente sufrió con Jesús, sino que al ser dada como nuestra madre, también sufre
con nosotros y muchas veces por nosotros. Que este día en donde recordamos Nuestra Señora de los Dolores sea en realidad una fiesta, una celebración que nos ayude a confrontarnos y a saber qué tanto nosotros estamos escuchando la palabra de Dios y la estamos guardando en nuestro corazón. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la victoria, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un hombre que estaba viajando en un barco, en un transatlántico, ¿no? En esos barcos grandísimos que son como hoteles flotantes. Y claro que todos tienen ahí la delicadeza de tratar de hacer relaciones personales con los clientes, los servidores, los meseros, los del restaurante, porque van a pasar muchos días juntos. Y había particularmente un hombre que siempre estaba de mal humor. De mal humor, ¿conoces a alguien así? Y en la primer cena, el camarero le trae una pieza de pan para acompañar la comida y el hombre le dice, ¿solo una pieza de pan? El camarero se extraña y al día siguiente dice, pues le llevaré ahora 3 piezas de pan. Y el hombre dice, vas mejorando, pero solo 3 piezas de pan. Y el camarero va y le dice al chef, fíjate que hay un cliente que ha estado diciendo esto. Y el chef dice, no te preocupes, llévale 12 rebanadas de pan, 12 piezas de pan. Y cuando va el siguiente día y le lleva las 12 piezas, el hombre dice, pues vas mejorando, pero siguen siendo solamente 12, ¿no pueden hacer más? Y el camarero va y le dice al chef, pues el hombre se sigue quejando. Y el chef dice, no. Esto no va a ser posible. Así que entre todos, durante toda la noche, estuvieron horneando una pieza de pan que tenía 2 metros de diámetro y 1 de ancho. Aquello era impresionante. Llega el momento de la cena y hasta traen esa pieza de pan en desfile para presentársela delante de él, a ver si así estaba contento. Y aquel hombre ve la pieza de pan y dice, ¿otra vez solamente una pieza de pan me has traído? ¿A qué voy con esto? Que a veces nosotros estamos así. No nos damos cuenta de lo que estamos recibiendo y queremos nosotros simplemente hacer nuestro capricho. Dios nos ha dado tanto, 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 que incluso en el momento en que ya estaba dando su sangre y que ya no tenía más sangre para darnos, nos da a su madre como nuestra madre. Aprendamos de María, guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón y que sea ella nuestro alimento para que en los momentos de dolor podamos estar de pie junto a la cruz. Que tengas un excelente día.